Hemos llegado al final de mayo, hoy es 31 de mayo y el tema de hoy, la verdad, Pastor Dani Perla, es un tema que es bastante complicado de tratar, hay que admitirlo, porque a veces nos resulta sorprendente la forma en que la Biblia va a presentarnos algunos casos. No es la primera vez, lo vamos a ver en el resto de la semana, pero hay lecciones ahí que todavía podemos aprender, así que el tema de hoy es la violación de Dina. Y vamos a pedir a Dios que nos ayude a comprender qué lecciones hay detrás de esta narración. Querido Padre, venimos ante tu presencia suplicando la ayuda de tu Espíritu Santo y pidiéndote, por favor, que nos acompañes de tal manera que al estudiar tu palabra nos gocemos en lo que aprendemos, a pesar de que a veces la vida es bastante difícil sobre esta tierra. Ayúdanos en el nombre de Jesús, lo pedimos. Amén. Amén. Pastor Dani Perla, antes de que podamos ir a este momento, a esta escena que se nos cuenta en la Biblia, la pregunta que tenemos aquí es, ¿qué sucedió entre que Jacob y Esaú se encontraron y luego la narración que vamos a encontrarnos con Dina? Porque luego de lo que vemos en el final del encuentro entre los hermanos, parece que todo va resultando bien. Entonces, ¿qué es lo que está pasando aquí y cómo las cosas a veces cambian de repente en la vida? Así es, creo que es una muy buena introducción para la lección de este día y precisamente ahí está el asunto. Todo estaba bien y entonces Jacob, ahora que ya ha estado en el exilio y está regresando a su tierra, ahora trata de acomodarse, pero al igual que Isaac, con el caso de Abimelech, él trata de encontrar su paz en medio de personas que no iban a tener paz con él. Y ahí es el peligro, el engaño del acomodamiento. Bueno, ya pasé una prueba, ya pasé una dificultad, ahora ya vencí, ya todas las tormentas se han quitado, pero las tormentas todavía continúan. Creo que podemos leer el capítulo número 33 del libro de Génesis, los últimos versículos que nos dan una idea de lo que estaba sucediendo. Muy bien, desde el versículo 18 dice así: Después Jacob, cuando regresaba de Padán Aram, llegó sano y salvo a la ciudad de Siquem, que está en la tierra de Canaán, y acampó delante de la ciudad. Compró a los hijos de Hamor, padre de Siquem, por 100 monedas, la parte del campo donde había plantado su tienda. Erigió allí un altar y lo llamó El Elohe Israel. Muy bien, inicialmente cuando uno ve estos textos, aquí habla de prosperidad, sí, cosa muy buena. Paz. Dice, llegó sano y salvo, usa la palabra shalom, la palabra paz, estaba tranquilo, pero ahora él va a acampar en Siquem, que era una ciudad de Canaán, y luego vamos a ver lo que sucedió allí. No solamente eso, les compra parte de la tierra e incluso, y aquí viene todavía ese engaño en la comunidad, erige un altar para Dios. O sea, así como con decir, aquí está todo bien, aquí yo me voy a quedar, aquí veo bien. Pero recuerden ustedes que siempre se había tratado de mantener una distancia entre el pueblo de Dios y aquellos que no eran pueblo de Dios, o sea, el pueblo del pacto en este caso. Pero ahora parece que Jacob piensa, me puedo acomodar con esta gente. Terrible error. Casi que está haciendo un poco, podríamos recordar la historia de Lot, está acercándose Correcto. Hacia la ciudad y comprando por ahí, tratando de ver qué tan cerca puede llegar de la ciudad, pastor. Así es, definitivamente esto es es un ejemplo similar, es una historia similar a lo que sucede con Lot, pero creo que esa es la lección, cuidado de acomodarnos, cuidado cuando todo esté en paz. La Biblia dice, cuando digan paz y seguridad, vendrá destrucción repentina, porque lo que pasa es que aquí, al igual que Isaac con Abimelech, él quería hacer alianzas, y el cristiano debe tener mucho cuidado el tipo de amistades que tiene, porque eso va a influir mucho, como lo veremos a continuación. Muy bien, sí, bueno, además porque ya aprendimos en la propia lección de Jacob que el fin no justifica los medios. Y luego aparece el capítulo 34, pastor, que en los primeros versículos nos dice así: Dina, la hija que Lea había dado a luz a Jacob, salió a ver a las hijas del país, y la vio Siquem, hijo de Hamor, el Hebeo, príncipe de aquella tierra. La tomó,
se acostó con ella y la deshonró, pero su alma se apegó a Dina, a Dina, la hija de Lea. Se enamoró de la joven y habló a su corazón. Qué tremendo, porque aquí se nos introduce la historia de una violación, pastor. Definitivamente. Entonces ahora nos damos cuenta en aquella tierra que era todo paz, que Jacob estaba tranquilo, que dijo, aquí estoy bien, entre esta gente, les compra tierra. Ahora sucede algo terrible. Bueno, de hecho también hay otra lección espiritual. Vemos que Jacob había estado luchando desde su nacimiento, o sea, aún antes de tener una conciencia ya estaba luchando. Vemos que luchó en casa de su padre, luchó allá en casa de Labán. Ahora Jacob vuelve nuevamente a una lucha, cuando él pensó ya se acabaron los problemas, y es que esta vida es una vida de luchas, es una vida de pruebas. Aquí no hay ningún momento que uno diga ya está en paz, ya alcancé, ya llegué, porque de repente aparecen los problemas. Y en este caso es una historia, no nos va a quedar lugar para leer todo el capítulo, pero vamos a extraer algunos principios. Es una historia un poco ambigua. ¿Y por qué digo ambigua? Porque uno a veces no sabe los caracteres de las personas, si están haciendo lo correcto o no están haciendo lo correcto. Pero veamos en el caso de Dina, comencemos. Dice, Dina salió a ver a las hijas del país, y el versículo 2 dice, la vio Siquem. ¿Sabe que esta palabrita ver, que Dina salió a ver, que Siquem la vio, nos recuerda Génesis, el capítulo número 6, que dice, viendo los hijos de Dios, las hijas de los hombres. Usa esa palabra para comenzar a decirnos, esto no va a terminar bien, esto no va a terminar bien. Es más, algunos estudiosos de estos idiomas, por ejemplo el hebreo en el que fue escrito este texto, nos dice que ese salió a ver, más bien puede significar salió para que la vieran. Ahí está comenzando todo mal, porque cuando yo leo esta historia, yo pienso, bueno, Siquem es el que tiene toda la culpa, pero parece que Dina estaba allí, que la vieran, estaba queriendo que la vieran, se estaba exhibiendo. Ahí también ella estaba mal, ahí comenzó mal. Claro, eso sin justificar a Siquem, correcto, pero estaba también... no se justifica, pero vemos ahí lo que pasa, especialmente con una persona está tentando al enemigo. Así que eso es una de las cosas que podemos ver, y lastimosamente pues las personas que no tienen a Dios, el pueblo de Siquem, esa gente pues no eran temerosos de Dios, eran tribus que habían estado ahí con sus propias prácticas. Él viene y se acuesta con Dina y dice que la deshonra. La mención de que la deshonra puede significar que aunque ella tal vez quería ser vista y ella de alguna manera, algunos piensan incluso que hasta esto fue premeditado de ella de ir, aunque ella pensaba, no vamos a llegar tan lejos, solo voy a estar ahí flirteando, pero eso significa que probablemente él también la haya tomado por la fuerza, o sea, ella no quería llegar tan lejos. Y aquí es la lección, por ejemplo, para los jóvenes, para toda persona que está en la etapa del enamoramiento. A veces piensa hacer ciertas cosas atrevidas en la relación y piensa, no, yo voy a controlar, voy a saber dónde llega. Pero aquí vemos que es posible que eso se salga de control. Bueno, y se sale tanto de control que se da este momento en el que se fuerza todo. Pero, pastor, usted mencionaba algo acerca de la ambigüedad con la que a veces se puede presentar el texto en cuanto a nosotros no conocemos las intenciones de fondo, y al parecer aquí, aunque sí hubo un forzamiento, Siquem, dice el texto, que se apegó su corazón a ella. Al final era como, bueno, sí, la verdad que yo sí la quiero y sí quisiera arreglar las cosas. Lamentablemente siempre queremos arreglar las cosas hasta que ya las hemos arruinado, pero sí quiero arreglar las cosas. Pero quiero adelantarme junto con esto, pastor, a la forma en que actuaron al menos los dos que se mencionan, dos hijos de Leví, de Jacob, quiero decir, Simeón y Leví, porque ellos parece que actúan en defensa del pueblo de Dios. Al menos así nos parece en primera instancia cuando dicen, no podemos hacer una alianza con personas que no sean del pacto porque no se han circuncidado. ¿Qué nos dice esto sobre cómo está el ambiente ahí, pastor, y qué cuidado debemos tener de cómo hacer las cosas que pueden parecer bien y sin embargo están mal, como en el caso de Simeón y Leví? Muy bien, creo que es un punto bien interesante en la lección, porque saben que cuando Jacob escucha esto,
él no hace nada, Eso guarda también. silencio. Y es curioso porque Jacob guarda silencio, no menciona nada más ante esto que había sucedido a su hija. Sí. Algunos dicen, bueno, en el caso de Dina, que era la única mujer, recordemos, ella ahora, que había tenido una mención breve en su nacimiento, ahora este es el único capítulo donde se habla más extensamente de su vida, hija de Lea, y algunos piensan, bueno, como era hija de Lea, como era mujer, entonces por eso hemos dicho que es ambiguo, no sabemos qué está motivando, pero sí lo que nos damos cuenta al final es que en ese silencio en Jacob no es bueno, porque entonces vienen dos hermanos y toma la iniciativa al ver que su padre no está haciendo nada, pero también la familia ya comienza a dividirse, porque ha crecido esta familia y nuevamente hay problemas. Porque estos dos hermanos no son los hermanos de sangre, o sea, no son los hijos de Lea los que la defienden, sino que son hermanos por Jacob, pero no por madre. ¿Y dónde estaban sus hermanos que sí eran de sangre? Que sí eran de sangre. Bueno, hay división en la familia. Esto hace que ellos, acertadamente, ellos traten de defender la ley que ha sido violada, pero aquí se repite el mismo patrón que hemos visto a lo largo del libro de Génesis, querer tomar las cosas por mis propias manos, por mis propios planes, mis propios métodos, y entonces se van a meter en un tremendo problema. Bueno, tremendo problema. Bueno, tanto que al engañar a la ciudad de Siquem, que le había puesto su padre el nombre de su hijo, Siquem, terminan haciendo una matanza, pastor, terrible. Y aquí, quizás contrastando lo que ya decía, ¿será que Jacob estaba más preocupado por mantener esa paz de la que nos hablaba al principio el texto del capítulo 33, con el que básicamente comienza toda esta narración? Estaba más preocupado por querer tener todas las cosas en paz que en mantener los principios. No sé, a veces esas son las cuestiones que a veces nos complican, pero ¿qué lección aprendemos aquí de cómo debemos actuar en el momento oportuno antes de que se nos escape las cosas de las manos? Totalmente de acuerdo. Aquí Jacob ha llegado al nivel de Lot, que ofrece a sus propias hijas con tal de mantener una paz aparente. Wow. Y es lo mismo que le ha pasado ahora al patriarca, a Jacob, al que ha luchado con Dios, al que ha visto a Dios. Y creo que es una pregunta que siempre tenemos. ¿Por qué estos hombres que tuvieron grandes revelaciones, pues también hacían cosas que no eran correctas? Ahora imaginémonos nosotros. Ahora, Dios puso estas historias ahí para que aprendamos de ellos y veamos el peligro. Pero veamos también en el caso de toda una negociación que hay, como mencionamos, no podemos leer todo el capítulo, pero recuerden que Dina fue para que la vieran. Allí la vio Siquem, aparentemente entre ambos, pues hubo por ahí un amor a primera vista, pero me llama la atención porque la trampa que pusieron los hijos de Jacob al pueblo de Siquem era que se circuncidaran. Al tercer día, pues obviamente había malestar, había dolor, había inflamación. Ahí llegaron ellos para atacar y matar a todos los hombres. Ahora bien, pero ¿cómo hicieron Siquem? Que aquí hay otra lección. Cuando fue donde su padre le dijo, mira, esta muchacha es la que me gusta y no sé qué, la presenta como una mercancía. Sí. Parece que es un hijo mimado, que todo lo que desea, lo va a pide, obtener. se lo dan, correcto, que se comporta, su padre tampoco lo corrige. O sea, vemos que hay situaciones de las que podemos aprender, hay tragedias en estas historias, pero luego presentan ante el pueblo de Siquem y le dice, mire, esta gente ha venido, son pacíficos, les vamos a dar a nuestras hijas y vamos a hacer aquí intercambio, pero por último dicen, y luego vamos a tomar sus propiedades. Entonces, por eso es que esta historia es ambigua. ¿Están actuando de verdad queriendo arreglar las cosas o más bien también están usando esto como una ventaja para aprovecharse? Pero allí se comete ese terrible crimen, esa matanza, los hijos de Jacob, que eran de carácter bastante fuerte. Ahí tenemos a Leví, más tarde tuvo otra participación también en algo similar cuando el pueblo de Dios estaba al pie del monte Sinaí, en Baal Peor. Ahí nosotros vemos
que ellos son los únicos que se pararon, probablemente se le unieron otros hermanos a defender lo que era correcto. Y aquí regresamos a esa pregunta o a esa declaración que usted hacía, ¿a qué costo queremos tener paz nosotros? Porque Jacob después lo único que dice finalmente es, bueno, ahora me van a ver mal en esta tierra. Qué tremendo. Bueno, pastor, con estas lecciones, tal vez lo único que nos queda ahorita es pensar cómo rendir nuestra naturaleza humana al Señor, porque es un hecho, y lo vemos en la Biblia, y lo vemos en nuestra propia experiencia, que nuestra naturaleza siempre nos va a jugar en contra. Y quizá por eso, pastor, quisiera que nos ayude a orar para que podamos tener la conciencia de rendir nuestra naturaleza a Dios y que Dios pueda conducirnos por el camino correcto. Amén. Padre, te damos gracias, Señor, porque nos has dejado estas lecciones en tu palabra para poder mirar atentamente en nuestros pasos, no cometer los mismos errores. Gracias, Señor, porque a pesar de los errores, tú tienes un pueblo que estás conduciendo, estás guiando, y ahora te pedimos, Señor, que bendigas también a toda persona que piensa entrar en una relación sentimental para que pueda tomar en cuenta los elementos de lo correcto en esta historia. Señor, bendice y protege a tu pueblo. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.